Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van? Les subí un material para la clase de hoy, espero que lo hayan podido accesar. Está en el TEC Digital, en la carpeta de documentos. Está los apuntes para la clase de hoy y también hay un ejercicio en Spice que luego les voy a explicar para qué lo vamos a utilizar. Entonces, para que por favor la tengan ahí a mano. Ok, bueno, entonces vamos a esperar un par de minutitos. Ahí se está conectando todo el mundo. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando entonces en la clase de hoy. Nos queda cerrar un pequeño temita nada más informativo de lo que sería el modelo completo para diseño analógico del transistor MOS, aunque también esto es algo que afecta el modelo de diseño digital para el transistor MOS, y luego nos vamos a mover ya hacia lo que serían los modelos digitales que podemos utilizar para construir circuitos digitales, valga la redundancia, con transistores MOSFET. Bueno, ustedes se recordarán, ¿verdad? En clases pasadas hemos estado derivando un modelo que es básicamente lo que se conoce como el modelo cuadrático, o modelo de Shockley, ¿verdad? Es el otro nombre que recibe esta ecuación. Que dice que, bueno, si estamos en saturación, ¿verdad? Suponemos que estamos en saturación, la corriente, ¿verdad? En el transistor MOS, la corriente de drenaje o de drain, tiene esta forma, ¿verdad? ¿Ok? Y que normalmente acompañamos por un término extra que añade o modela el efecto de la modulación de canal, ¿verdad? Sobre la corriente de drain del transistor, o que mejor dicho, relaciona el cambio en la tensión drain source de mi transistor con el cambio de corriente en un transistor. Esa es la ecuación típica para un transistor NMOS. Entonces, uno de los símbolos típicos que utilizamos para diseño analógico, y suponiendo, ¿verdad?, que tenemos una corriente en esta dirección. Recordando, ¿verdad?, que con el respectivo cambio de signo y ajuste, por lo que hemos estado hablando en clases anteriores, podemos también utilizar para el transistor PMOS, que sería para el complemento. Bueno, vimos también, ¿verdad?, que en algunas situaciones esta ecuación termina transformada, ¿verdad?, en una expresión lineal cuando tenemos lo que se conoce, ¿verdad?, como saturación, ¿verdad?, de velocidad, ¿verdad? O sea, si yo simplifico esto en el modo de saturación de velocidad, lo que tengo es una relación que me dice, ¿verdad?, que la corriente es igual a VSAT W por la resta, ¿verdad?, entre VG source menos VT, ¿verdad? La transformación es básicamente de este estilo, ¿verdad? Lo que se conoce como lo que es saturación de velocidad, y me dice que, bueno, que para determinados valores de campo eléctrico en el transistor MOS, en particular cuando este alcanza un cierto valor crítico, los portadores alcanzan una velocidad máxima de desplazamiento, y a partir de dicha velocidad máxima de desplazamiento, pues es imposible, ¿verdad?, en realidad hacer que el transistor, que los electrones o los portadores aceleren más allá de cierta velocidad. Esa velocidad la conocemos como la velocidad de saturación. Aquí me faltaba un C Oxford, la estaba buscando, pero sí. Aquí me falta C Oxford, entonces métanlo por ahí. Estaba buscando porque sí, no me sabía de memoria la ecuación, ¿verdad? Porque es la carga, ¿verdad? Esta es la carga que tenemos en el canal. Y bueno, este fenómeno es particularmente grave, ¿verdad?, en los procesos más modernos, ¿verdad? Cuando hemos hecho el transistor cada vez más corto, ¿verdad? Conforme yo tengo un transistor que se me hace cada vez más corto de canal, recordando, ¿verdad?, que la longitud del canal está definida entre estos dos bordes, ¿verdad? Esto es lo que yo llamo L del canal. Conforme nos acercamos, ¿verdad?, a valores debajo ya de los algunas decenas de micrómetros,
ya debajo de 90 micrómetros, de hecho, yo puedo hablar de canal corto o de tecnologías nanométricas. Ya yo no puedo suponer que no haya, ¿verdad?, un efecto tan simplificado de los campos eléctricos como los que yo supuse, ¿verdad? Habíamos supuesto, por ejemplo, que el campo eléctrico en esta dirección solo tenía que ver con el arrastre de los componentes, ¿no? En este caso sería de los electrones, estamos en un NMOS de los portadores, y que ese campo en Y, ¿verdad?, no afectaba, ¿verdad?, la aparición del canal debido al campo en X. Sin embargo, ¿verdad?, cuando estamos trabajando ya con dimensiones tan pequeñas, estas suposiciones, estas simplificaciones que hicimos no son tan válidas, y en particular, ¿verdad?, es, es dado que esta longitud es muy pequeña, y yo puedo decir que el campo eléctrico básicamente entre dos puntos es igual a la tensión aplicada en el mismo, eh, y sobre la distancia que lo separa, ¿verdad? Si esta distancia se vuelve muy corta, aunque yo disminuya V, este campo eléctrico aumenta y tengo saturación de velocidad aquí de los portadores, y por lo tanto paso este tipo de relación. Bueno, ese fue el segundo efecto que vimos. Luego tenemos también el efecto de cuerpo, ¿verdad?, que normalmente afecta la tensión de umbral, que vimos se modela de varias maneras, en particular en pequeña señal con una fuente extra controlada, que incorpora este efecto, ¿verdad?, en el modelo de pequeña señal. Y en gran señal sabemos, ¿verdad?, que tengo pues una relación, ¿verdad?, que me dice que VT en realidad es igual a un VT0, ¿verdad?, más un parámetro gamma que relaciona, ¿verdad?, y aquí tengo una raíz cuadrada, ¿verdad?, es la raíz de menos 2 phi p. Bueno, a mí me disculpan, aquí no lo puedo escribir muy bien, menos 2 phi p, ¿verdad?, menos V bulk source, y esto menos la raíz de menos 2 phi p. Y creo que algo así era. Aquí está de memoria, cualquier cosa lo reviso, ¿verdad? Ok, okay, sí es de memoria. Entonces tengo este efecto también, ¿verdad?, sobre VT, ¿verdad?, debido a la aparición de una fuente, ¿verdad?, en el source del transistor. O sea, por ejemplo, si yo tengo algo así, ¿verdad?, tengo una fuente conectada. Suponiendo que tengo esto pegado a tierra, ¿verdad?, y esto está pegado a tierra, pues tengo este efecto, ¿verdad? Este es V source folk, que se conoce como el efecto cuerpo, tanto en gran señal como en pequeña señal. Bueno, así con un gran repaso, así rápidamente vimos muchos efectos secundarios que conviene considerar ya en el diseño formal, cuando uno ya está haciendo ya simulaciones, ¿verdad? Pero normalmente estos efectos secundarios no los contemplamos cuando estamos haciendo diseño a mano. ¿Por qué? Porque son ecuaciones extra, complicaciones que realmente toman su rato de derivar y que muchas veces pues pueden minimizarse, ¿verdad?, con algunas consideraciones. Por ejemplo, tratar de evitar que existan estas fuentes, hacer que el transistor sea más largo que el tamaño mínimo, en fin, existen diferentes técnicas para tratar de minimizar estos efectos. Y a lo sumo, ¿verdad?, luego pueden ser analizados ya por medio de simulaciones un poco más realistas, porque ya los modelos de simulación en SPICE pues contemplan estos efectos, de hecho con todavía mucha más precisión que las ecuaciones que aquí tenemos. ¿Okay? Bueno, me quedaba por afuera un efecto grande, ¿verdad?, que es lo que se conoce como la conducción subumbral del transistor. Recuerden que nosotros estamos suponiendo, ¿verdad?, que tenemos dos condiciones, ¿verdad? Para VGS menor que VT, no hay canal, ¿verdad? No hay canal, estamos suponiendo, ¿verdad?, que no haya inversión. ¿Ok? Y cuando esta situación no se da, ¿verdad?, para VGS mayor que VT, tenemos esta ecuación de acá. O sea, aparece un canal de inversión y tengo carga de inversión, ¿verdad? Aquí me apareció QI, ¿verdad? Aquí tengo QI. Aquí yo puedo decir, ¿verdad?, que QI es igual a 0, ¿verdad? En este caso de acá. Y acá no, ¿verdad? A QI ahora responde, ¿verdad?, a la expresión que que conocemos, ¿verdad? COX VGS menos BT. Bueno,
Esto es una gran simplificación, ¿verdad? En particular, noten que es una suposición prácticamente binaria, ¿verdad? Arbitraria, además. Para un determinado VT no hay canal. Después de ese VT hay canal. Bueno, en realidad los dispositivos binarios no existen, por lo menos no electrónicamente, en el sentido de que no puedo hacer, ¿verdad? Una transición, ¿verdad? De la no existencia total de carga a la existencia de carga simplemente en un punto dado, ¿verdad? Que recuerden era arbitrario, además este VT lo definíamos como el punto donde el canal era tan N como el sustrato era P, ¿verdad? O sea, mejor dicho, cuando mi potencial de superficie acá, el phi sub S acá, alcanzaba menos 2 phi P, ¿se acuerdan? Fue una definición. Pero esta definición, ¿verdad? Es totalmente arbitraria, ¿verdad? En realidad, ya conforme VGS supera la tensión de flatband, empieza a acumularse alguna carga dentro del canal. ¿Ok? O sea, esto que estamos diciendo acá, que para VGS menor que VT y D tiene que ser igual a 0, eso no es cierto. Existe una corriente para toda tensión V gate source mayor que la tensión de flatband. Lo que pasa es que generalmente es muy pequeña. Bueno, nosotros en este curso no nos vamos a poner a modelar en realidad lo que sucede dentro del canal para ese tipo de corrientes. Es una derivación no tan compleja, pero que en este caso no conviene derivarla. Eso se estudia ya en cursos de diseño de dispositivos en la maestría o cuando se estudia diseño analógico en la maestría. Yo puedo probar, basta decir, ¿verdad? Que la corriente en el drain cuando estamos en VGS menor que VT, en realidad tiene esta forma. Si ustedes se dan cuenta, tiene una forma que se parece mucho a la de la forma que conocemos para la corriente en el diodo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la corriente en el diodo era una I sub 0, ¿verdad? Una corriente de saturación en reversa, ¿verdad? Por la exponencial de la tensión en el diodo sobre phi t. Vean que esta expresión es muy similar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en realidad esa corriente que existe dentro del canal se debe más a fenómenos de difusión que de arrastre. Entonces se modela de esta manera. Luego entonces tendremos una corriente de drain que es igual a una corriente característica, que esto tiene que ver, al igual que la corriente de saturación en reversa en el diodo. En el transistor esto tiene que ver con algunos aspectos, ¿verdad? Particulares del MOSFET, la movilidad del canal, CEOX y lo demás. Bueno, la movilidad de los portadores, CEOX y otras características. La relación de tamaño del transistor y esta exponencial. N es un parámetro que no lo vimos en clase formalmente. Okay, yo les debo una filmación que tengo que subir con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Con una expresión, con una derivación un poquito más formal de lo que es la corriente en el canal del transistor. Así que esas se las debo, pero no importa, ¿verdad? Por ahora lo que vamos a considerar es que el N es simplemente lo que se conoce como el factor de subumbral. Recordemos que esto no es algo que vayamos a evaluar realmente en un ejercicio, un ejemplo dentro del curso. Y se puede probar, ¿verdad? Que esta relación de N, factores subumbral, es igual a 1 más la capacitancia del vacío sobre la capacitancia del óxido, que normalmente rondan alrededor de 1.5. Es una relación aproximadamente 1.5 en las tecnologías modernas. Profe, disculpe que lo interrumpa, es Adrual. Adelante, Drupal. Sí, pero entonces se puede decir que N es un fenómeno. O sea, es un fenómeno. N en realidad se debe a lo siguiente, ¿verdad? Si ustedes ven el capacitor MOS, vamos a dibujar el capacitor MOS acá. Justo cuando estamos entrando en la zona de inversión, ¿se acuerdan el estudio que hicimos de capacitancias, verdad? Si yo aquí tengo mi gate y aquí tengo mi sustrato, el bulk, yo sé que yo tengo un divisor capacitivo, ¿verdad? Acá. Donde esta es la capacitancia debida al óxido y esta es la capacitancia debida a la zona de vaciamiento. Entonces, si aquí yo tengo una tensión aplicada, V-gate bulk, que normalmente lo que yo le pongo al capacitor MOS, o entre el gate y el bulk del transistor, entre el gate y el source, dependiendo de qué tipo de configuración tengo el transistor. Si aquí tengo V-gate bulk, vean que el potencial de superficie sería este que aparece acá, lo estoy marcando, ¿verdad? Esto que está aquí
En este punto de acá tengo phi S. Tengo una especie de divisor de voltaje capacitivo. O sea, esto es una especie de efecto del transistor MOS a la hora de la verdad. O sea, es necesaria, lo que quiere decir es que yo no puedo aplicar toda la tensión V-gate bulk que yo le aplico al transistor, no la puedo aplicar toda directamente sobre esta interfaz. Recuerden que el potencial de superficie aparece acá, ¿no? La interfaz entre el óxido de silicio, si este es el óxido de silicio. Y esta es la zona de vaciamiento, ¿no? Recuerden. Yo supongo que en esta interfaz donde se me juntan estas dos placas de óxido de silicio y silicio, donde me aparece la lámina de carga que yo llamo canal. Ahí es donde está phi S. Entonces, como yo no puedo, ¿verdad?, aplicar totalmente V-gate bulk sobre o influenciar completamente con V-gate bulk, o mejor dicho, sí lo puedo influenciar completamente, pero mi tensión aplicada acá no es total, ¿verdad? Me queda disminuida por este tipo de divisor de capacitivo. Entonces, sí, esto es como una especie de efecto que tiene el transistor MOS, por así decirlo, ¿verdad? Una característica propia, no lo llamemos de efecto, ¿verdad? Este factor aparece generalmente solo en, vamos a ver, o mejor dicho, este factor es muy importante en el desarrollo subumbral, sin embargo, tiene un efecto fundamental en esto de acá. Pero para eso no se preocupen, eso ya son temas un poco más avanzados. Yo voy a hacer les prometo que la semana que viene les tengo el video de la derivación completa de esto, midiendo el efecto que tiene el moverse a lo largo del canal sobre la tensión de umbral. Porque recuerden que cuando nosotros hicimos esta derivación, supusimos que la tensión de umbral era constante a lo largo del canal. Pero eso no puede ser cierto porque yo tengo un campo eléctrico en esta dirección, ¿verdad? Recordando que aquí yo tengo una fuente, ¿verdad? VDS. Mi potencial de superficie tiene que ir entonces desde 0 hasta VDS. O sea, mi potencial de superficie es una función de Y. Y por ende, VT es también una función de Y. Entonces, esta ecuación hay que modelarla más o menos. ¿Okay? Entonces, normalmente eso se arregla. Al final, después de todo ese espejo, uno encuentra aquí un factor N dividiendo, o alfa, dependiendo del tipo de configuración que tiene. Pero eso no se preocupen, no se compliquen la vida, eso es como para darles información extra. Y yo les prometo que se los pongo en el video, ¿ok? La clase que viene. Bueno, este factor de subumbral se puede también derivar de esta pendiente que hay acá, por eso a veces le dice pendiente subumbral, ¿verdad? Si ustedes plotearan para debajo de VT la corriente o el logaritmo de la corriente dividida entre WL, ¿ok?, en función de VGS, vean que si yo saco el logaritmo de esto, logaritmo puede ser exponencial o logaritmo en base 10, dependiendo de cómo lo quieran plotear, vean que esto se me transforma en una recta. Y esta recta cruza el eje 0 para VGS igual a 0 en un valor. Vean que no hay manera de que yo pueda hacer esta expresión 0 a no ser que VGS sea muy negativo, ¿verdad? Vean que incluso para un valor VGS menos VT igual a 0, hay una corriente. O sea que no hay manera, ¿verdad?, de lograr que la corriente de ese transistor esté apagada, o mejor dicho, sea 0. O sea, yo nunca puedo apagar del todo el MOSFET. Esto es lo que se conoce como corriente de I-off o corriente de apagado. Y es una corriente que normalmente vamos a considerar como una corriente de fuga. Hay un error en el modelo. Ahora, este efecto puede ser, ¿verdad? Vean que si, por ejemplo, VGS es igual a 0, yo tengo entonces ya la definición de cuánto es VGS, ¿verdad? Sería esto de acá, ¿verdad? Perdón, ¿de cuánto sería la I-off? ¿Verdad? Este sería I-off. ¿Ok? Bueno, entonces el problema que tenemos, digamos, con estas expresiones, ¿verdad? Es que, bueno, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver que la potencia de conmutación de un transistor es igual a esta formulita que está acá. Después la vamos a derivar, no se preocupen. Ahora, al final de la clase, V source, V switching es igual a este valor de acá. Entonces, normalmente lo que se ha buscado en las tecnologías modernas es disminuir VDD. De hecho, en las tecnologías más modernas, VDD anda por alrededor de 1 voltio, 0.8 voltios.
Okay. Hemos tratado de disminuir, ¿verdad? VDD para compensar el consumo de potencia y a la vez para compensar este efecto de saturación de velocidad. Pues como puesto que hice el canal más corto, trato de compensar bajando VDD para eliminar un poquito el efecto de saturación de velocidad. ¿Qué sucede? Que si yo bajo mucho VDD, tengo que disminuir BT. Tengo que disminuir BT porque si no, no tengo un control muy bueno de encendido y apagado del transistor, ¿verdad? Bueno, en realidad tengo que ver una ecuación cuadrática. ¿Ok? Si yo tengo un transistor digital donde VGS típico es VDD menos BT, si yo bajo BT para mantener esta resta y no perder la capacidad de generar corriente que a mí me interesa, normalmente BT también tiene que disminuir. El problema es que esta curva, si ustedes modifican BT, hacen crecer la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Véanlo aquí, ¿verdad? O sea, vean la misma ecuación. Si yo tengo esta expresión, ¿verdad? Para un VT dado, que sería este de acá, yo tengo más o menos este plot de la corriente. El logaritmo de la corriente versus VG. Se ve que está normalizado con respecto al tamaño. ¿Ok? Entonces esto en realidad es ULF por W. Esto no es exactamente IOF, ¿no? Esto hay que multiplicarlo por WL. Ok. Ahora, si yo bajo BT, vean que si yo bajo BT, estoy haciendo que esta expresión de acá sea un poquito menos negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? En realidad estoy corriendo hacia la izquierda el corte, ¿verdad? Entonces, IOF' aumenta. O sea que para tecnologías más pequeñas, como yo he bajado BDD y he tenido que bajar la tensión de umbral, la corriente de apagado empieza a aumentar. Y vean que este plot es logarítmico. Vean que es logarítmico. Así que esto puede ser una década, ¿verdad? Fácil. Esto no es lineal, ¿verdad? Esto no crece linealmente, esto crece logarítmicamente. Así que esto puede ser una década. O sea que con un pequeño cambio de unos 100 milivoltios en BT, yo puedo hacer crecer esto unas 10, 15 veces la corriente de fuga. ¿Cuánto es esta corriente? Bueno, esta corriente es muy baja, anda en el orden de picoamperios. Ustedes pueden decir, bueno, eso no está tan mal, pero en un circuito moderno ustedes tienen alrededor de 1.000 millones a 2.000 millones o 3.000 millones de transistores fácil. O sea, pueden tener 3 por 10 a la 6 transistores. No más, bueno, perdón. 3 por 10 a la 9 transistores. Aunque ustedes consumieran un picoamperio por cada uno de ellos, 1 por 10 a la menos 12, fíjense que aquí ya estarían, ¿verdad? Perdón, esta división está medio sin sentido, ¿verdad? Es al revés. Ok. Ustedes tienen 3 por 10 a la 9 transistores, ¿verdad? Y lo multiplican por un picoamperio, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Que ustedes fácilmente pueden tener, ¿verdad? Un miliamperio, bueno, en este caso sería 3 miliamperios más bien, ¿verdad? Pueden terminar con 3 miliamperios de consumo estático, ¿verdad? De consumo de fuga solo por el canal. Ahora, el problema es que para las tecnologías muy modernas, esto normalmente se mide en picoamperios micrómetro, ¿verdad? Así que en realidad ustedes lo que tienen acá son 3 miliamperios por micrómetro de área de su transistor. O sea, eso es un montón. Entonces, este es uno de los problemas primordiales que tenemos en las tecnologías modernas. El consumo por subumbral puede alcanzar fácil entre un 30 y un 40% del consumo total de energía que tengo en mi circuito integrado. Y vean que esto es corriente de fuga. Esta corriente no sirve para nada, ¿verdad? Esto es solo calor. Es corriente que se me va en calor. Entonces es un problema con el que se ha trabajado mucho en las tecnologías modernas tratando de minimizarlo. Pero bueno, eso ya no es un problema que nos interesa para este curso. Nada más para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Dentro del material que se estudie, para que vean que este es un defecto que no está metido dentro de los modelos que estamos utilizando, ¿verdad? Por lo menos que no vamos a utilizar para este curso ni para el curso que viene.
Ya si ustedes llevan la electiva de VLSI, ahí sí ya vamos a tener que meternos un poco con esto. Y fijo que si hicieran la maestría, bueno, pues es algo que siempre hay que considerar la corriente subumbral, porque ya es un problema. Bueno, ¿alguna duda más al respecto? Esto solo como para darles una explicación teórica del último efecto que nos queda ahora por ver. Ok. Bueno, con eso vamos a cerrar entonces el modelo del transistor MOS analógico, que es muy importante para todo lo que es diseño de circuitos integrados analógicos para amplificadores y otros dispositivos. Existe otra gran familia, ¿verdad? Donde quizá es donde domina el MOSFET, ¿okay? Aunque cada vez más, bueno, de hecho, en la actualidad casi todos los MOS, los dispositivos integrados analógicos se fabrican con transistores MOSFET. Pero donde empezó el MOSFET a dominar fue en realidad en el diseño digital. Y sigue siendo, ¿verdad? El transistor y por autonomacia, no existe otro. O sea, a pesar de que han venido hablando del memristor y de los grafenos, los nanotransistores con técnicas de nanocarbono y todas esas cosas, ¿verdad? De carbono. Eso está muy lejos, ¿verdad? Realmente hasta ahora no existen aplicaciones comerciales que hayan realmente utilizado de manera eficiente algún otro dispositivo que no sea el transistor de silicio para construir procesadores, memorias y demás. Y a como vamos, yo pienso que va a faltar mucho todavía. Entonces yo puedo también pensar en el MOSFET como un conmutador. ¿Se acuerdan de cuando hicimos las derivaciones, verdad? Para la que es la carga en el canal. De hecho, por aquí los puse, ¿no? Si VGS es menor que VT, no hay canal, por lo tanto no puede haber conducción. Si VGS es mayor que VT, aparece canal. ¿Ok? Entonces yo puedo ver un transistor como una especie de switch que conecta el drain y el source en función de una tensión en gate, en el gate del mismo, que normalmente va a ser la tensión de alimentación. Generalmente cuando ustedes vean la definición de un uno lógico en el diseño electrónico, estamos hablando de la aplicación de la tensión de alimentación. Entonces vean que yo tengo dos tipos de transistores. Tengo los transistores NMOS, donde si la tensión de gate, esto es el drain, pero no es que está tan feo. Si la tensión de gate es igual a 0, aquí en realidad debe haber puesto mayúscula, perdonen, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Esto lo tomé de otro libro, me parece un poquito más bonito el dibujo. Ok. Si la tensión de gate es igual a 0 en el NMOS, no tengo canal. No hay conducción entre drain y source. Si la tensión de gate es igual a 1, se me cierra el switch. O sea, puede haber corriente. ¿Ok? De hecho, derivamos dos modelos, ¿verdad? Modelo de corte, E-drain igual a 0 porque V gate source menor que la tensión de umbral. E-drain igual a la expresión que conocemos, cuadrática, cuando gate es 1. Recuerden que 1 es BDD. O sea, aquí sería VGS igual a BDD. Y tengo un complemento que es el transistor MOS, que trabaja de manera complementaria, vale la redundancia. Si gate es igual a 0, tengo canal. ¿Ok? Si gate es igual a 1, no tengo canal y no tengo conducción. ¿Ok? Entonces tengo dos tipos de switches. En realidad es bueno que tengamos dos switches porque esto me va a permitir construir funciones lógicas, como vamos a ver más adelante, de una manera muy sencilla. Pero sin pensar en eso, sin pensar en la facilidad, por así decirlo, de construcción lógica que nos permite el tener dos complementos de transistores, hay una realidad física que de hecho fue la que evitó que CMOS dominara el mercado, sino hasta finales de los años 80 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque antes lo único que se podía fabricar bien durante los años 70 eran los transistores NMOS. No se podían fabricar transistores PMOS tan buenos y era muy difícil ponerlos en el mismo proceso. Entonces, normalmente las compuertas digitales se parecían, adivinen a qué, al circuito que hemos estado analizando varias veces. Esto era una compuerta digital en los años antes de 1980, siglo pasado. Aquí tenía una señal de entrada y aquí tenía la tensión de salida.
Ustedes recordarán de lo que vimos en clases pasadas que este circuito produce una inversión inherente, ¿verdad? Si V-in sube, V-out baja. Esta resistencia muchas veces era un transistor, puede ser un transistor conectado como diodo, de hecho. Puede ser un transistor conectado como diodo. ¿Ok? A veces se pone, si no, una fuente de corriente también acá. El problema de este circuito es que tiene consumo estático. O sea, no hay manera de que esta corriente de acá sea totalmente cero. Vean que si yo apago ese transistor, si Vin es igual a 0, ahí yo sí puedo suponer que ID es igual a 0. Pero si Vin es igual a VDD, tengo una corriente de drain. ¿Cuánto vale ID? ID es igual a la expresión cuadrática que ya conocemos, ¿verdad? No la voy a escribir, no la voy a poner acá, ¿verdad? La expresión cuadrática K', medio, W sobre L y todo lo demás, ¿verdad? Aquí sigue el resto. O sea, existe una corriente estática acá. Este tipo de lógica tiene mucho consumo. Sin embargo, era lo único que se podía hacer hasta los años 80 con transistores MOSFET. A principios de los años 80 se empezó a dominar el proceso de meter transistores N y transistores P en el mismo, en la misma oblea de silicio cuando se fabricaba el transistor. Y bueno, aún así, digamos que el problema principal no era ese. El problema principal no era tanto el consumo, porque en aquel entonces los circuitos no eran muy grandes, ¿verdad? Los procesadores eran de 8 bits o 16 bits, eran chiquititos, teníamos algunos cientos de miles de transistores. El problema es que los NMOS transmiten ceros muy bien, pero no transmiten unos. ¿Por qué? Intuitivamente, ¿por qué creen ustedes que yo puedo transmitir bien ceros y no unos en un transistor NMOS? A ver, para apuntar aquí, vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas con premio. ¿Por qué creen intuitivamente que es fácil transmitir un 0 pero no un 1 en un transistor NMOS? Porque profesor Druel, Y dale, Drupal. porque el voltaje del gate tiene que estar, simplemente tiene la fuente apagada, entonces ahí ya transmitiría un cero. No, para transmitir un 0 yo necesito que el transistor esté encendido. Un 0 o un 1. Vamos, yo les voy a poner el problema. Tengo mi transistor. Vea que si yo tengo, vamos a ponerlo al revés, drain source. Yo tengo un 1 acá y tengo que transmitirlo para allá. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Recuerden que siempre hay una capacitancia colgada en cualquier nodo. En electrónica esa es una regla fundamental. En todos los nodos siempre hay un capacitor colgado, parásito o no. ¿Qué tengo que hacer aquí para que este amigo conduzca? Y si es un NMOS, aumentar la tensión en el gate para que se abra el canal. Póngale 1. Le pongo un 1, ¿verdad? Si yo no pongo un 1, ¿cuánto hay acá de voltaje? Si digamos gate es igual a 0, ¿cuánto es el V acá? ¿Quién me lo dice? No, no te lo estoy preguntando a vos, Aníbal, a todos. A Drupal, perdón. ¿Cuánto vale V? Y si este es un transistor NMOS, ¿ok? A ver, ustedes que ya llevaron varios cursos de circuitos. 1, profe. 1, ¿por qué 1? Gate es igual a 0. Profe, es que yo digo que es cero porque, digamos, si no hay corriente no va a haber capacitancia al otro lado donde está el Quien capacitor. dice que no, que hay un capacitor. No sabemos, este capacitor es parásito. Puede ser del cableado, puede ser del tester o del osciloscopio que ustedes pusieron aquí para medir. Puede ser la compuerta que sigue. Aquí siempre hay un capacitor. Este capacitor nunca es 0. ¿Cuánto vale V? VC. Sí, ¿verdad? Lo que hay exacto, ¿verdad? V es VC, lo que haya en ese capacitor, ¿verdad? Que puede ser 0 o no puede ser 0, ¿verdad? Puede ser un voltaje que se alimentó ahí antes cuando este transistor se conectó. Puede ser un valor de voltaje que se acopló. Ok, eso lo van a estudiar cuando vean
de líneas de transmisión y demás, ¿verdad? Que se acopló ahí en ese capacitor. O sea, hay una tensión VC, pero lo más probable es que ese VC sea distinto de 1, ¿verdad? O no podemos asegurar que sea 1. Para yo poder pasar ese 1 necesito que, ¿verdad? Gate sea igual a 1. No hay manera. Ya sea un 1 o un 0, yo tengo que encender el transistor para transmitirlo. Ahora, ¿por qué yo puedo transmitir mejor un 0 que un 1? Recuerden que un 1 es VDD. Un 0 va a ser ground. ¿Por qué creen ustedes? Intuitivamente. Y si el transistor está apagado, no se está transmitiendo nada. No, pero digamos que yo lo encendí. Ah, Sin embargo, aquí yo no logro pasar todo el 1. Intuitivamente. Bueno, no se preocupen, estamos aprendiendo. Intuitivamente yo sé que para mí va a ser difícil transmitir unos porque yo lo que transmito en un transistor NMOS son electrones. Son partículas negativas. No transmito huecos. ¿Ok? Ese es un problemita. Si lo queremos ver de una manera formal, porque esto es muy intuitivo, pensemos en lo siguiente. Que esta es una definición que yo no les he dado, ¿verdad? A mí se me olvidó darles esto. Por convención, para el NMOS, V-drain tiene que ser mayor que V-source. Bueno, ustedes se acordarán por qué, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hicimos el dibujo, ¿verdad? El transistor. Habíamos supuesto una conexión acá, ¿verdad? Con una fuente de tensión VDS, ¿no? Entre el drain y el source. ¿No es cierto? Y para que el transistor NMOS funcione, yo supongo que V-drain tiene que ser mayor que V-source. ¿Por qué? Porque yo necesito que la corriente vaya en esa dirección, ¿no es cierto? Por diferencia potencial, profe. Exacto. Ahora, esto es por convención. Si yo conecto la fuente al revés, el transistor también funciona porque el transistor MOS es simétrico, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante con el BJT, en el BJT los terminales están definidos y no se pueden cambiar. El emisor es el emisor y el colector es el colector y no se les puede dar vuelta. Si no, no funciona el transistor. En BJT semipolares. En MOSFET, por lo menos en los MOSFET que son simétricos como este, eso no hay problema. Podemos conectarlo como yo quiera. Simplemente que la corriente va a ir para el otro lado. Entonces yo voy a definir una convención. Voy a decir que para el NMOS, V-drain es mayor que V-source, siempre. Y para el PMOS tengo lo contrario. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien, vamos a ver por qué yo puedo transmitir un 0 muy bien con un NMOS. Aquí tengo mi transistor. Voy a transmitir un 0. Quiero pasar ese 0 para allá. Ok, aquí está el 0 que yo quiero pasar. Aquí recuerden que aquí se me olvidó dibujar el capacitor, aquí está. Aquí siempre tiene que haber un capacitor, ¿verdad? Eso ayuda al capacitor para entender. Siempre hay un capacitor que cargar y descargar. Toda la vida. ¿Ok? Voy a encender el transistor. Le pongo, vea que no le dibujé flechita a este transistor. Ya van a ver por qué no le puse flechita. Le pongo en el gate VDD. Ok. Yo voy a suponer que este transistor estaba cargado a un valor anterior que puede ser VDD o que puede ser por lo menos mayor que 0. ¿Están de acuerdo? O sea, este capacitor de acá tiene una tensión inicial, ¿verdad? Igual a VDD. Si eso es así, por convención, ¿dónde queda el drain? Queda acá, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que por convención, V-drain es mayor que V-source. V-source es igual a 0, ¿no? Porque aquí tengo 0 voltios que quiero transmitir para la derecha. Entonces el V-drain tiene que ser mayor que el V-source. Aquí tengo VDD, entonces aquí tengo el drain. Entonces fíjense que V-gate source, en este caso me queda aquí, ¿verdad? Este es gate y este es el source. Suponiendo que VDD es mayor que VT, ¿verdad? Obviamente eso tiene que cumplir, ¿verdad? Si no, no funciona.
Si eso es así, vean que VGS siempre es mayor que VT. Entonces, ¿qué va a pasar con este capacitor? ¿Se va a cargar o a descargar? Se empieza a descargar, ¿verdad? Para allá. Aquí tiene un 0. Acá habrá una resistencia, luego la vamos a modelar en la clase que viene, no se preocupen. Y este amigo se me empieza a descargar, ¿verdad? A través del resistor hasta que la tensión final de VC es igual a ¿cuánto? 0, ¿verdad? Entonces esto sería la tensión en T0 y en un T bastante mayor que T0, ¿verdad? VC es igual a 0, ¿no es cierto? Sí, profe, hay algo que... Medio feo me quedó eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pregunta. Sí, o sea, que pensando en voz alta, entonces, V del source no polariza, simplemente no polariza con el DREM en ese momento porque es 0. Entonces, lo que hace el voltaje del capacitor es descargarse hacia al Hacia este source. nodo, ¿verdad? Pero que si yo pongo un 0 acá es como si pusiera una tierra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, Entonces, sí, si este capacitor se me tiene que ir descargando por acá en esta dirección hacia allá. ¿Están de acuerdo? sí, Vean claro, que pero ya entendí. ya entendió, vean que el transistor siempre está encendido porque V gate source siempre es mayor que VT, ¿verdad? Vean que V gate source en este circuito que es igual a VDD, ¿no es cierto? Entonces este capacitor se me descarga. Entonces transmití este 0 para acá, ¿verdad? Lo transmití correctamente. O sea, que el NMOS me transmitió bien el 0. Vamos a ver qué pasa con el 1. Yo tengo un 1 en este nodo. Esto es un 1, ¿verdad? Y quiero mandarlo para allá. Yo voy a suponer que este capacitor está descargado. BC igual a 0. ¿Ok? Enciendo el transistor, le aplico aquí el gate VDD, ¿verdad? Pongo aquí una fuente de VDD. ¿Quién es el drain ahora? Vean que este nodo es 0, ¿verdad? Porque yo dije que este capacitor tiene VC igual a 0. Entonces, esto tiene que ser el source. Y este amigo tiene que ser el drain, porque este está conectado a VDD, ¿verdad? Entonces, fíjese que ese es el problema que tenemos. Vean que VGS se me cambió de lugar. Yo no moví el transistor, pero ahora el transistor va a interpretar su gate source al otro lado. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces yo sé que este amigo, este capacitor, se me puede cargar hasta un máximo de VDD menos VT. ¿No es cierto? O sea que lo más que yo puedo tener aquí es este valor. Vean que entonces el 1 se me echó a perder, ¿verdad? Perdió un VT. O sea, no pude transmitir bien el 1, ¿verdad? El 1 que venía por acá no pasó muy bien para acá. Ustedes hagan la prueba, ¿verdad? Ustedes pueden hacer aquí la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Si ustedes hacen una LVK por acá, ¿verdad? Y se fijan, menos VDD más VGS más VC es igual a 0. Por lo tanto, VGS es igual a VD menos VC. VC se empieza a cargar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay una corriente que lo está cargando. Está cargando este capacitor. Llega un momento en que VC alcanza, qué sé yo, en 5 tau, digamos, para recordar lo que vimos, ¿verdad? En 5 tau RC, donde R sería la resistencia que tengo acá, ¿verdad? En el canal este, ¿ok? En 5 tau, 5 RC, ¿verdad? Esto es VC. ¿Cuánto es VGS? VT, ¿no es cierto? O sea que ya VC no puede crecer más de esto, porque ya, si esto crece, esta resta me da menor que VT y el transistor se apaga. Por lo tanto, un NMOS no puede transmitir unos de manera eficiente, ¿verdad?
siempre me llegan degradados por una tensión de umbral. De la misma manera, el PMOS transmite unos bien, pero no ceros. Hagamos la prueba. Vamos a mandar un 1 con un PMOS. Vean que tampoco dibujé las flechitas, pero para acordarme que es un PMOS, uso el símbolo alternativo. Le pongo un circulito acá en el gate. ¿Ok? Este es el símbolo alternativo que normalmente uno usa para diseño digital con PMOS. Esto es un PMOS. Voy a mandar un 1 para allá. Supongo que el capacitor está desconectado. Perdón, el capacitor está descargado. Vean que aquí yo tengo lo que sería la tensión V source gate, ¿ok? Por la polarización que me estoy indicando acá. Recordemos que el PMOS conduce negativo, pero yo puedo decir esto, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, el análisis V source gate es igual a la magnitud de VGS, ¿ok? En el PMOS, que sabemos es negativo. ¿Dónde está el drain en este transistor? A la derecha. Está a la derecha porque esa tensión es menor, ¿verdad? Recuerden que en el PMOS la convención es al revés, ¿verdad? ¿Ok? Ay, mira, aquí le di mal a esto, ¿verdad? Así está bien. Ok, entonces, perdón, estoy bien, ¿verdad? Entonces, vean que V-source tiene que ser mayor que V-drain. Como esto es 0, esto tiene que ser V-drain. Y como esto es VDD, esto tiene que ser el source. No me queda otra, ¿verdad? Para cumplir con esta conversión. Entonces, fíjense que ahora V-gate source acá siempre va a ser mayor, o sea, la magnitud de V-gate source siempre va a ser mayor que VTP. ¿Están de acuerdo? Si lo quieren ver negativo, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver negativo, ¿verdad? V-gate source del P siempre tiene que ser menor que VTP del P. Pero yo a mí no me gusta hacerlo así porque eso me enreda siempre la cabeza, así que prefiero trabajarlo con valores absolutos. Entonces, fíjese que aquí este capacitor se puede cargar hasta VDD sin ningún problema porque este transistor nunca se apaga. Entonces, el PMOS me transmite muy bien unos. Bueno, para ver si lo entendieron, una tareita ahí hoy por 3 puntos. 3 puntos de examen. Está muy fácil, que se la ganen. Para 3 puntos de examen. Hasta las 7 de la noche les doy chance hoy. Pueden hacerlo ahí a mano en el cuaderno y me mandan el WhatsApp. Me lo mandan por correo electrónico. ¿Está bien? Pruébenme el caso de transmitir un 0 en un PMOS. O sea, pruébenme que el PMOS no puede transmitir ceros bien. ¿Ok? Si ustedes entendieron esto, me lo pueden hacer. Y les doy 3 puntos en un examen. Así, ahí, rapidito, mano alzada. Le toman una foto, me la mandan por correo. Les doy hasta las 7 de la noche de hoy. ¿Están de acuerdo? Anótenselo por ahí para cuando terminemos la clase. Ahí les doy 3 puntos de examen. Probar que PMOS no transmite bien un 0. Exactamente con el mismo análisis que hicimos acá. Haciendo un análisis parecido a este. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. en las dos del NMOS, el gate está conectado a VDD, pero en esa que nos enseñó el PMOS estaba en 0. ¿Tiene que ser igual para el otro ejemplo? Sí, porque la única manera de encender un PMOS tiene que estar en 0, ¿verdad? El gate. Si no, no funciona. Gracias. Listo. O sea, fíjense, vean acá, ¿verdad? Que el gate del transistor, muy buena la acotación que hiciste. Está en 0, ¿verdad? 0 voltios. O sea, es como si lo pusiera a tierra, ¿verdad? Que esto es equivalente a decir, bueno, voy a pegar esto a tierra. Ok, ahí les doy ese. Yo sé que lo resuelven. Me lo mandan ahí, se ganan 3 puntos de un examen. Muy bien. Bueno, vamos a introducir este temita y luego cortamos por 5 minutos, ¿les parece? Bueno, ya yo sé que entonces el transistor MOS funciona como un switch. Esto es importante porque me va a permitir a mí construir lo que se conoce como lógica complementaria MOSFET o lógica CMOS. ¿Ok?
Vamos a ver el caso más básico, lo que se conoce como el inversor. El inversor es un circuito que básicamente me produce una negación lógica. Y es igual a prima. O para los que están acostumbrados a programar, ¿verdad? Esto es not y A. ¿Ok? Le doy vuelta a la variable booleana. ¿Ok? Vean que eléctricamente esto es fácil de analizar. Si A es B de D, ¿cuánto vale la tensión acá? Recuerden que aquí yo necesito, ¿verdad? Una tensión positiva, una tensión de este estilo para aquella conducción, ¿verdad? Si A es igual a B de D, este transistor está encendido o apagado. ¿Cuánto vale Apagado. VG? ¿Perdón? Está apagado, ¿verdad? VGSP vale 0, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale VGSN? Vale BDD, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en este primer caso de acá, este transistor está apagado y este está encendido. Entonces, si aquí hay un capacitor, ¿verdad? Recordemos que es bueno siempre pensar que hay un capacitor, ¿verdad? Por ahí. Cualquier tensión que haya aquí se va a descargar, ¿verdad? A través de este transistor, porque ese transistor está encendido hasta que Y tiende a 0. O sea que obtenemos el complemento de la tensión. Si A es B de D, Y es igual a 0. ¿Qué pasa al revés? Si A es igual a 0, ¿ok? ¿Cuánto vale VGSP? Si A es igual a 0, vean que VGSP ahora vale B de D. Y VGSN es igual a 0. Si eso es así, ese transistor está apagado, ¿verdad? Y este está encendido. Entonces, para dibujarlo en otro lugar, ¿verdad? Básicamente lo que yo tengo acá es un transistor que está encendido, ¿verdad? Que está conectado con un capacitor, ¿verdad? Vean que el otro transistor ni lo dibujo porque está apagado. Aquí tengo 0, ¿verdad? Entonces esto está tierra, ¿verdad? Esto es VDD. Y lo que tengo es una carga, ¿verdad? El capacitor por aquí, ¿verdad? Está muy fea esa flecha. Este capacitor se carga hasta que Y tiende a VDD. ¿Es cierto? Entonces tengo el complemento, ¿verdad? Pongo A igual a 0, Y llega a VDD. Vean que es muy importante, siempre hay un camino de Y a una de las alimentaciones. Normalmente le decimos real también esas alimentaciones en diseño digital. O sea, Y va a estar sí o sí o conectado a VDD o conectado a tierra. Nunca va a quedar en el medio, ni va a quedar al aire. Por lo menos no en este tipo de lógica hacemos. Eso hace que esta salida sea muy robusta contra el ruido. Esta es una de las características particulares del transistor, de la lógica CMOS. Es muy robusta contra el ruido. Segundo, vean que si uno está apagado y el otro está encendido, no hay nunca una corriente. Bueno, vamos a ver que eso no es tan cierto, pero en principio yo puedo suponer que la corriente que va por acá es igual a 0, ¿no es cierto? Porque si uno está encendido, el otro tiene que estar apagado y viceversa. O sea que no hay un consumo estático en principio en esta tecnología. Y esta fue una de las razones por las que esta tecnología empezó a dominar en los años 80 del siglo pasado y vamos por el 2020 y no hay nada que lo supere todavía.
por esto, aún con los defectos que hemos visto anteriormente. Además, el inversor o la lógica CMOS en realidad es regenerativa. Si yo saco, por así decirlo, este es un ejercicio que se hace, que es probable que lo dejemos en la tarea, obtener la función de transferencia de un inversor, la función de transferencia entre Y y A tiene esta forma. ¿Okay? Con un punto de conmutación que anda alrededor, no exactamente, pero anda alrededor de V de medios. ¿Qué sucede? Fíjense que hay zonas donde la curva está totalmente plana, ¿verdad? Tiene ganancia prácticamente cero. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden meter un valor de tensión acá entre 0 y V y L, que la salida va a ser B de D. O puede meter un valor entre V y H y B de D, que la salida va a ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un inversor y le meto una señal que es algo, que hace algo así, qué sé yo, que es muy ruidosa, digamos, a la salida voy a tener una señal cuadradita. O sea, se me regenera, ¿verdad? Este ruido que tengo acá desapareció. Y este también. Desaparece el ruido. Por eso se dice que esta lógica también es regenerativa, por este efecto de la función de transmisión. Esta es la definición formal, ¿verdad? Si A es menor que un parámetro que normalmente caracteriza la lógica, que se llama V input low, ¿ok? Si A es menor que eso, Y es B de D. Si A es mayor que B y H, Y es igual a 0. Hay acá una región que se conoce como la región prohibida, ¿ok? Y esto de acá define lo que se conoce como el margen de ruido. De mi lógica hacemos. Bueno, existe una manera de caracterizar esta lógica de una forma rápida, que es lo que se conoce como la tabla de la verdad, o tabla de verdad. Para los que ya llevaron algo de álgebra booleana entenderán a lo que me refiero. Es una manera de solucionar una ecuación booleana, esa la van a ver en lógico. ¿Ok? Y esta es, digamos, la tabla de verdad de un inversor, ¿verdad? Si A es igual a 0 y B de D, mi salida va a ser igual a B de D o a 0. Aquí tenemos el efecto NOT o de complemento. Y de paso podemos analizar lo que hay en los transistores. Aquí me falta una F, mira. Si A es 0, M1 está apagado, M2 está encendido. Si A es B de D, M1 es on, M2 es off. ¿Okay? ¿Dónde están los transistores? Bueno, eso hace, este tipo de construcción va a hacer que sea muy fácil construir lógica CMOS. ¿Cómo? Aplicando una regla general. Todos mis transistores en lo que se conoce como la red de pull-up van a ser PMOS. O sea, son los que me van a llevar el nodo de salida a BDD. Y todos mis transistores en lo que se conoce como la red de pull-down van a ser NMOS. Y van a ser los transistores que van a llevar a Y a 0. Ambos son excitados por el mismo juego de variables. Esto puede ser varias, ¿verdad? A puede ser un conjunto, ¿verdad? De variables. O puede que no sea una sola variable, ¿verdad? Puede que sea un vector de variables, ¿ok? Booleanos. La red PMOS es el complemento de la red de De Morgan de la red NMOS. Yo no sé si ustedes han estudiado algo de esto, es la más probable que la mayoría de ustedes no, a no ser que ya hayan llevado lógico, ¿no? Esta es una ley fundamental del diseño lógico, lo que se conoce como el teorema de Morgan. ¿Ok? La red de pull-up es el complemento de De Morgan de la red de pull-down. Si yo sigo estas reglas de diseño, puedo construir cualquier función lógica booleana con transistores MOS. Y esto hace que esta lógica sea imbatible para generar circuitos digitales de una manera sencilla y rápida. Entonces, vamos a parar acá unos minutitos, 5 minutos, ¿les parece? Nos vemos a las 4:05 para yo tomar un poco de agua, descansar y que ustedes descansen y vamos a meternos a este detalle. ¿Ok? Nos vemos en un momento.
Bueno, estamos de vuelta. Eh, vamos a ver cómo utilizar esto de una manera más general, entonces, para hacer lógica con transistores MOS. Nada más para anotar cuántos tenemos hoy conectados. 14 conectados. Ok. Bueno, entonces tenemos claro, ¿verdad? Este principio, la idea es tratar de diseñar mis circuitos de esta manera. Van a ver que es muy sencillo hacerlo, ¿verdad? Y de hecho, esta forma hace que sea relativamente sencillo analizar cualquier circuito que veamos de transistores. Con transistores MOS, cualquier circuito lógico. Bueno, entonces tenemos el teorema de Morgan. El teorema de Morgan, ¿verdad? En su manera más general dice que el complemento de una función x sub i, aquí me faltó un x sub i, okay. Perdonen. El complemento, para corregirlo de una vez, ¿qué me pasa? Estar corrigiendo, ¿verdad? Y luego se me olvida pasar al texto. El complemento de una función de x sub i que tiene AND y OR, ¿verdad? Donde esto es el producto booleano, ¿verdad? El puntito es el producto booleano AND y más es la suma booleana OR, ¿ok? Es igual a la función sin complementar, ¿ok? Complementando los x sub i y dándole vuelta a los dos operadores. ¿Eso qué quiere decir? Que donde tuviéramos ORs, cambiamos por ANDs. Y donde tuviéramos ANDs, cambiamos por OR. Un ejemplo sencillo. Esto de todos modos, el lógico lo van a ver con calma. ¿Ok? Nada más es para introducir de dónde viene el concepto. Por ejemplo, tengo una NOR. El complemento de A OR B. Bueno, según D. Morgan, eso es igual a complementar las variables X sub i. Y donde hay un más, lo cambiamos por un por. O sea que esta compuerta, y este es el símbolo de la compuerta NOR, es equivalente a este de acá. Ambos símbolos representan la misma función, expresada en su manera natural o en su expresión mediante el teorema de De Morgan. Por ejemplo, una NAND, o sea, el complemento de A and B, bueno, sería igual a complementar las variables y darle vuelta a la función, ¿verdad? Si aquí tenemos un punto, un producto, es decir, una AND, aquí tenemos una suma booleana, una OR. O sea que estas dos compuertas son equivalentes, ¿verdad? Esta es una AND, una NAND, mejor dicho, expresada de manera natural, ¿verdad? Dibujada o representada de manera natural, y aquí este es su símbolo complemento de De Morgan. Bueno, ¿cómo hacemos una AND con switches? Bueno, pues poniéndolos en serie. Fíjense que si yo tengo dos switches en serie, la única manera en que yo voy a lograr que pase corriente es que A y B sean uno, es decir, enciendan los switches. Si alguno de ellos no se cierra, no puede haber paso de corriente. Entonces, para hacer ANDs, necesitamos switches en serie. ¿Cómo hacemos una OR? Al revés. Necesitamos que los switches estén en paralelo. Si alguno de los switches se cierra, la corriente puede pasar. Si A es igual a 1, es decir, se cierra este switch, o B es igual a 1, se cierra este switch de acá, tenemos paso de corriente. Entonces tenemos las dos reglas fundamentales para construir compuertas lógicas de manera eléctrica. ¿Okay? Y de hecho, tradicionalmente, en los años 20 del siglo pasado, esta era la manera en que se hacían, ¿verdad? Funciones lógicas utilizando relés. Y de hecho, esta fue la tesis de maestría de Shannon, de Claude Shannon, que es uno de los padres de la electrónica moderna. También desarrolló el teorema del límite en lo que tiene que ver con digamos, el límite de capacidad de un canal digital y demás. Y en la tesis de maestría, Shannon demostró que se puede hacer mediante switches eléctricos, yo puedo implementar lo que se conoce como el álgebra de Boole. La álgebra de Boole había sido desarrollada en el siglo XIX, ¿verdad? Por un cura, en realidad era un pastor inglés, ¿okay? Un pastor anglicano, y había inventado un sistema lógico de deducciones basado en variables booleanas, o sea que solo podían ser falsas y verdaderas,
publicó ese libro. Ustedes saben que los sacerdotes a veces tienen mucho tiempo, ¿verdad? Entre sermón y sermón para trabajar. Y en aquel momento, pues, además, eran relativamente bien pagados en aquel entonces en Inglaterra, los sacerdotes anglicanos. Entonces él se dedicaba, como otros muchos, ¿verdad? Sacerdotes que ustedes perdón, pastores anglicanos. Vamos a ver cuál otro puedo pensar. Está bueno, se me olvidó el nombre ahora, como el teorema de Bayes también. Bayes fue otro cura, ¿verdad? Se lo van a estudiar en estadística. Era otro sacerdote anglicano, ¿verdad? Que desarrolló el teorema de Bayes. Pero bueno, este señor Bull, digamos, desarrolló esta lógica, pero quedó guardada en el libro, ¿verdad? Nunca la aplicaron, nunca la usaron para nada. Entonces, un siglo después, casi un siglo después, este señor Claude Shannon, en los años 30, demostró que era posible hacer álgebra de Boole mediante switches electromecánicos. Bueno, de ahí un paso y usar electrónica, ¿verdad? No había que pensarlo mucho para hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a construir una compuerta NAND. ¿Ok? Esta es la función que yo quiero construir, NAND. Vean que Y está negado, ¿verdad? Es muy importante. Y está negado. O sea, esto es equivalente, ¿verdad? A decir Y es igual a perdón, esto no es una NAND, ¿verdad? Estoy totalmente equivocado, ¿verdad? Qué mal. Esto es un punto, ¿verdad? Aquí hay un dot, ¿verdad? Y qué error más grave. Es decir, ¿cómo se me fue? No, profe, pero sí tiene que ser un más, ¿no? Porque cuando le hace el de Morgan, tiene que cambiar también el... No, porque Sí, vean que ¿no? yo no, esa es una sola variable. Vean que de Morgan solo se aplica cuando yo tengo, bueno, sí se puede aplicar para una variable, pero esto es una NAND. Ya les voy a explicar por qué, ¿ok? Tranquilo, ya les voy a decir por qué es una NAND. Ok, vean que ustedes se acuerdan, ¿verdad? Por lo que hemos estado viendo, que siempre hay una inversión cuando pasa por una etapa de transistores, ¿verdad? Bueno, eso es algo que está intrínseco en el desarrollo con transistores. Siempre hay una inversión intrínseca. Entonces, en realidad, yo lo que puedo construir con transistores es una NAND. No puedo digamos, con una sola etapa no puedo construir una AND. Okay, entonces, esto es una NAND. ¿Ok? Vean que lo que la ley de Morgan dice es esto, ¿verdad? ¿Verdad? Que no es exactamente esto. Ok, entonces, lo primero que voy a hacer es construir la red de pull down. Ok, corrijan esto de acá, esto es una NAND. Ok, estas dos expresiones son equivalentes. Construir la red de pull down. Yo sé que Y, ¿verdad? El nodo Y se va a ir a 0. Ok. Si tengo dos switches en serie. Entonces lo que tengo que hacer es conectar dos transistores en serie controlados por A y por B. Vean que Y es igual a 0 si, solo si los dos transistores están encendidos. Y los dos transistores están encendidos si, solo si A igual a B igual a B de D. O sea, aquí ya yo construí esta función de acá, pero solo para el valor negativo de Y. O sea, que cuando yo tenga esos dos transistores encendidos, lo que tengo aquí es Y igual a 0. Necesito ahora construir la red que me lleva este nodo hacia arriba. Entonces, esta es la red de pull down, la red de PD. Necesito ahora, y aquí esto está mal, ay Dios mío. Esta es la red de pull up. Necesito ahora construir la red de pull up. Qué montón de cosas tengo que corregir, ¿no? Pull up. ¿Cómo la hago?
Bueno, hay dos maneras. Está el método difícil y está el método fácil. El método difícil es el que utilizan los matemáticos y los físicos. Los ingenieros usamos el método fácil. ¿Okay? En realidad debería ser siempre, existe una cosa que se llama la regla de Occam, ¿no? Si existen dos maneras de resolver un problema, la regla de Occam, de navaja de Occam, ¿verdad? La navaja de Occam es un principio filosófico, ¿verdad? Occam. Era un monje hablando este era un monje católico en la Edad Media. Para los que dicen que la Edad Media fue una época de oscurantismo, están totalmente equivocados, ¿verdad? En la Edad Media se generó una gran cantidad de filosofía, ¿verdad? Y la navaja de Occam, ¿verdad? La navaja de Occam dice que si yo tengo varias soluciones para un problema, siempre escoja la más sencilla. ¿Ok? Y esa es una regla que yo les recomiendo para el resto de su vida. Pueden buscar la regla pueden buscar en Wikipedia, ¿verdad? La regla de este filósofo que era un monje, ¿verdad? Católico. En la Edad Media toda la iglesia era católica, nada más. Bueno, estaba la iglesia ortodoxa griega, pero es otra historia. ¿Okay? Era un monje. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer. Vean que yo podría, digamos, calcular este de Morgan, ¿verdad? Bueno, esto es fácil de calcular, ¿verdad? Vean que es muy fácil calcular el de Morgan de esto de acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y aquí le hice mal también, qué barbaridad, ¿verdad? El de Morgan de esto sería igual, ¿verdad? A A por B. Otra cosa más que corregir, qué vergüenza, perdonen. A por B. Ese sería, ¿verdad? El de Morgan. Pero bueno, eso, como aquí solo tengo dos variables, es fácil de hacer. El problema es que cuando la ecuación esta se vuelve muy grande, hacerse de Morgan por ahí se vuelve complicado. Aquí está, digamos, entonces, la construcción, ¿verdad? Fíjese que lo que necesito es un circuito que conecte en paralelo dos switches que funcionan con el complemento de A y el complemento de B. ¿Qué necesito? Dos transistores PMOS en paralelo. ¿Verdad? Porque esos transistores se encienden con el complemento de A y con el complemento de B. Cuando A es 0, se me enciende este. Cuando B es 0, se me enciende este. Y fíjese que Y es igual a B de D, o sea, M3 o M4 se encienden si A o B son iguales a 0. Pero bueno, en realidad existe una manera más sencilla, aplicando la navaja de Occam, ¿verdad? Una manera más sencilla de verlo es la siguiente. Lo que está en serie en la red de pull down va en paralelo en la red de pull up y viceversa. Tan fácil como eso. Sin necesidad, si quieren hacen las ecuaciones de De Morgan para practicar, pero no hace falta. O sea, la regla fundamental para diseñar cualquier comporta lógica hacemos es diseñen la red de pull down. Si es una AND, va en serie. Si es una OR, va en paralelo. Y una vez que tienen la red de pull down diseñada, la red de pull up es tan fácil como agarrar y poner en paralelo todo lo que está en serie y poner en serie todo lo que está en paralelo en la red de pull down. Sin necesidad de hacer ninguna ecuación. Ahora nada más mezclamos los dos circuitos y aquí tenemos una NAND. Este circuito es igual a A, B, negados. ¿Por qué? Porque hay una inversión, como les digo, hay una inversión inherente en este circuito. No hay manera de obtener en una sola etapa de transistores, no hay manera de obtener esto. ¿Cómo haríamos para obtener esto? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo hacemos para hacer esto? Pues no queda otra que poner un inversor. Y esto es... Esta es la manera de hacer una AND, ¿no? Este circuito sí cumple que Y es igual a... La lógica positiva es más cara en CMOS que la lógica negativa, pero eso la verdad es una ventaja. Pero eso lo estudiamos en VLSI, así que no se preocupen. Bueno, tal vez en lógico lo vean, dependiendo de quién se los dé. ¿Okay?
Esto también lo van a estudiar. Ahora, antes de hacer otro ejemplito para que esto les quede bien claro, note lo siguiente. No importa la combinación de A y B, o sea, no importa la combinación de las entradas que tenga la compuerta, siempre hay un camino de Y a una alimentación a un riel, pero no a ambos. O sea, sin importar la combinación de estas variables, hay un camino o para allá o para allá. Pero no puede haber un camino para los dos lados, ni Y puede quedar al aire. Si no es así, o sea, si eso pasa, es que hay un error en el diseño, o sea, no aplicaron bien la ley de De Morgan. Por eso es que en realidad es muy difícil equivocarse a la hora de diseñar compuertas CMOS. En el peor de los casos, si ustedes tienen una compuerta muy compleja y la diseñan y no quieren hacer el estudio ahí, las tablas de verdad, porque es muy, muy aburrido, lo meten en el simulador y nada más se fijan que Y nunca sea un nodo, que Y nunca quede en corto, o sea, que nunca haya un corto entre BDD y tierra, o que Y nunca quede al aire, o sea, en alta impedancia. Y con eso se da uno cuenta si realmente diseñó bien la compuerta. Bueno, hagamos un ejemplito del NOR, de la compuerta NOR. Y es, todas las hice mal, ¿verdad? Qué vergüenza. Esta es la compuerta NOR, perdonen. Ok. A ver, qué vergüenza, todas las puse mal, ¿no? Yeah. Es ahora. Okay. Ok, otra más para corregir. Ok. Y es igual a A or B, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Esto es igual, es lo mismo, ¿verdad? Primero diseñamos pull down. Es una OR, entonces M1 y M2 van en paralelo. ¿Listos? Luego diseñamos la de pull up. Si aquí está en paralelo, significa que en pull up tiene que estar en serie. La compuerta sería, por lo tanto, esta de acá. Y esta es mi tabla de verdad. La pueden probar si quieren con una tabla de la verdad. Si A y B, si ambos son 0, vean que si ambos son 0, estos dos transistores están encendidos y estos dos están apagados. Así que Y es BDD. Si alguno de los dos transistores se apaga, como en este caso, ¿verdad? Digamos, B es igual a BDD, o sea, este transistor se me apaga. Vean que se corta este camino de corriente y se me enciende este de acá. Entonces, con solo que uno de los dos transistores se encienda, Y cae a 0. Igual pasa en el caso de A, ¿verdad? Si ya se enciende, este se corta, no hay paso por acá y la corriente va por allá. Y si ambos están encendidos, se me cumple, ¿verdad? La relación. Entonces vean que aquí tengo mi compuerta NOR. ¿Qué tan fácil es diseñar una compuerta compleja con esto? Bueno, les voy a dar una función un poquito más complicada. Bueno, pero antes, digamos, no, está bien. Después les voy a mostrar lo que sigue. ¿Qué tal si tenemos que diseñar esta función de acá? Esta ya es una compuerta más compleja, ¿verdad? No es tan compleja, es una AND OR integrada, pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Diseñar la red de pull down. Lo primero es diseñar la red de pull down. ¿Ok? ¿Qué tengo en la red de pull down? ¿Cómo están conectados A y B? Como OR, Con una OR, o sea, ¿cómo están los transistores? ¿En serio o en paralelo? paralelo. En paralelo, ¿verdad? Entonces yo sé que tengo que conectar dos transistores, ¿verdad? En paralelo. Uno con A y otro con B, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo que hacer con C más D? Lo mismo, ¿verdad? Tengo que conectar en paralelo C más D.
Profe, ahí ninguno está negado porque ni A, ni B, ni C, ni D están negados, ¿es así? Exactamente. Normalmente uno evita, ¿verdad? Entrar con variables negadas a las funciones, ¿ok? Para no enredarse más la cabeza, eso lo van a ver en lógico. ¿Ok? Entonces, ahora, estos dos circuitos, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? En serio. En serie, ¿verdad? Entonces ahora lo que tengo que hacer es pegar estos dos en serie, ¿verdad? Entonces fíjense que eso es lo que tengo acá. Los pegué en serie, ¿verdad? Y con eso tengo mi red de pull down. Ahora tengo que diseñar la red de pull up, pero ahora nada más de pensar al revés, ¿verdad? Bueno, estos dos están en paralelo. Significa que en la red de pull up tiene que estar en serie los complementos. Estos dos de acá están en paralelo, significa que tienen que estar en serie en la red de pull up. Y estos dos circuitos están en serie en la red de pull down, significa que tienen que estar en paralelo sus complementos en la red de pull up. ¿No es cierto? Vean que entonces es como, estoy haciendo en realidad estoy aplicando el teorema de Morgan de manera gráfica, ¿verdad? Entonces, mi compuerta, mi función completa, es esta de acá. O sea, puedo escribir de manera muy sencilla una ecuación booleana compleja a punta de transistores MOS, de una manera compacta y muy sencilla. Bueno, antes de explicarles esto que les tengo aquí, vamos a ver un ejemplo de una simulación. ¿Ok? Aquí hice un ejemplo de una simulación. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Spice. Aquí tienen el ejemplo de una simulación de una NAND de 3 entradas. Vean que ahora tenemos 3 entradas en lugar de... Tengo 3 variables, ¿verdad? A, B, C, que entran a un circuito. Vean que estas 3 funciones, esos 3 transistores, perdón, están en serie. Significa que aquí tengo una AND lógica. ¿Okay? Y estos 3 aquí están en paralelo. Significa que tengo una OR lógica aquí arriba. Y recordemos, esto es el complemento de De Morgan de esta función de acá. Vean que es exactamente la misma estructura que la AND, nada más de la NAND de 2 entradas. Añadí simplemente un tercer transistor abajo en serie y un transistor arriba en paralelo. Y lo voy a simular. Esto está simulado en un proceso de 500 nanómetros en CMOS. ¿Ok? Aquí están los modelos. ¿Ok? Esto está subido en el Tech Digital, si lo quieren correr en sus casas. ¿Ok? Y yo puedo correr la simulación, ¿verdad? Si ustedes corren la simulación de esto, aquí tienen las funciones, ¿verdad? Desde 7, ¿verdad? Aquí vamos contando para abajo, ¿verdad? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Bueno. La NAND va a producir un 0 solo cuando las entradas son todas 1, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, este caso de aquí, ¿verdad? Vean que en este caso, las 3 entradas valen 3.3 voltios, entonces tengo 0 voltios a la salida. Y solo en ese caso, vean que sería el caso 1, 1, 1. Para los demás casos, la salida de la compuerta es siempre 3.3. Lo cual es lógico, ¿verdad? Si cualquiera de estos nodos, si cualquiera de esas entradas es 0, ¿verdad? Ok. Existe, ¿verdad? Conducción entre el nodo Y y BDD, ¿verdad? Si cualquiera de estas entradas es 1, el transistor respectivo se me corta y no hay manera que Y se conecte a tierra. Entonces aquí tienen un ejemplo de una compuerta lógica NAND construida con transistores MOS. Ok. Hay dos detallitos que tenemos que considerar aquí. Vean que existe una forma de onda que no es exactamente cuadrada a la salida. ¿Eso a qué se debe? ¿A qué creen que se debe eso? Perdonen. Vean que yo tengo que cargar y descargar un capacitor. Y tengo que cargarlo a través de un transistor. ¿Qué pasa con este transistor? Digamos que solo este transistor está encendido. BDD, digamos que este capacitor está en 0. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer con calma, ¿ok? Mejor en la diapositiva.
Aquí, porque por ahí tenía una nueva. Vamos a hacerlo por aquí abajito. Tengo un transistor P. Hagámoslo con el N, que siempre es más fácil analizar un N, ¿verdad? Un P. Lo que pasa es que están en serie, entonces me conviene más analizar el P. Ok, perdonen. Ok. Tenemos este transistor acá, supongamos que este es el transistor C, ¿verdad? De mi NAND que tengo acá. Este de acá. Y estamos justo en el momento en que C se hace 0. Entonces podría ser C se hace 0, podría ser, digamos, este de acá. ¿Ok? Sería que ser este de acá. ¿Ok? Todos son 1, ¿verdad? Y justo en este momento C se hace 0, ¿verdad? Si yo tiro un cursor, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí en este momento, ¿verdad? C se hace 0, ¿ok? C cambia a 0, ¿verdad? Está en 3.3 y cambia a 0 voltios. Y el transistor, la compuerta empieza a conmutar, se empieza a ir para arriba. ¿Ok? ¿A qué se les parece esto? ¿A qué dispositivo se carga de esta manera o se descarga de esta manera? ¿Cómo se llama? Ahí tengo un par de notas, pero no los estaba viendo. Muy bien, un capacitor, a los dos que lo dijeron. Okay, perfecto, muy bien. Tengo que cargar y descargar este capacitor. Perfecto. Disculpe que no les había visto a Guamia. Ok, ya no les había visto la. Ok, entonces vean que justo antes este capacitor estaba descargado, ¿verdad? En T0 menos. Ay, qué mal que dibujo. US en T0 menos. Era igual a 0 voltios, ¿verdad? Está descargado. Y luego C es VDD, aplico VDD. Enciendo este transistor. Entonces aquí tengo 0 voltios y aquí tengo VDD. ¿En qué está este transistor? ¿En qué región se encuentra? ¿Se cumple esto? ¿Se cumple? Sí, ¿verdad? Porque fíjese que VDS es igual a VDD y eso siempre va a ser mayor que VDD menos VT, ¿verdad? Porque VGS siempre es VT aquí, ¿verdad? Perdón. Esto estaba en VDD y pasó a 0, ¿verdad? Por eso lo encendí el transistor. Estaba en 1 y pasó a 0. Entonces, en ese caso, el transistor se enciende ¿en qué región? ¿Cómo se llamaba esa región? Saturación. Saturación, muy bien. Entonces, vean que rápidamente, gracias, se enciende en saturación y aquí yo tengo una fuente corriente que empieza a cargar este transistor rápidamente. Perdón, este capacitor. Pero, ¿qué sucede? Que este nodo se empieza a levantar. Entonces, rápidamente, este transistor entra en triodo, ¿verdad? Después de un tiempo, no voy a decir qué tiempo porque eso hay que calcularlo, ¿verdad? Teóricamente. VC es aproximadamente VDD medios, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese punto, este transistor prácticamente ya está en triodo. Entonces vean que en ese momento esto se transforma en una resistencia. Entonces tenemos dos casos, ¿verdad? Uno en que este se empieza a cargar el capacitor como una fuente corriente hasta que este nodo de Y se acerca a VDD y este transistor entra en triodo y esto se me transforma en una resistencia. Por eso es que ustedes ven, ¿verdad? Que él empieza a cargar rápidamente, aquí empieza a cargar muy rápidamente, casi de manera lineal, ¿verdad? Porque es la fuente corriente actuando hasta que el transistor entra en triodo y ahora lo que tengo es más bien un circuito RC de carga, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que es muy complicado hacer este análisis teórico, pero debe haber alguna manera en que yo puedo transformar este transistor en una resistencia equivalente, para poder analizar esto como si fuera un circuito RC. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, no nos va a dar chance hoy de verlo, para tratar de tener una manera de calcular rápidamente el tiempo de carga y descarga de este capacitor. ¿Por qué? Porque eso me va a definir la velocidad de conmutación de esta compuerta.
ese tiempo de carga y descarga de ese capacitor me define la velocidad máxima que yo puedo, a la que yo puedo conmutar el circuito. Fíjese que si este tiempo es muy largo, establezco un límite en el ancho que pueden tener estos pulsos, ¿verdad? Okay. Entonces, ese es un problema que tenemos que estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces yo les voy a hacer esta propuesta. Esto es un problema extra. Ok, ustedes si quieren lo hacen, si no quieren, tranquilidad. Yo les ofrezco 15 puntos para el primer examen parcial extra a los que me resuelvan este problema. Y estos son extra, o sea, no son obligatorios. Impleménteme esta función lógica. O sea, a mano, hacen este ejercicio que hicimos acá, dibujan el circuito, lo verifican con una tabla de verdad, ¿verdad? Le hacen la tabla de verdad para verificar que funcione. Y una vez que lo tienen listo, me lo simulan en LTSpice. Igual que yo simulé esta NAND. O sea, me construyen un circuito similar a este. ¿Ok? Pueden usar este de base, de hecho, ¿verdad? Para que se ayuden con lo que son las cargas de los modelos y todo lo demás. Me lo simulan en LTSpice. El modelo C5 ya está puesto, de hecho, todo esto ya está puesto en el TEC digital. ¿Ok? Usen este tamaño de transistores. Y me lo entregan el 15 de junio, a las 4 de la tarde. Tienen una semanita, un poco menos de una semana. Y se ganan 15 puntos extra en el examen, primer examen parcial. Se los guardo. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Consultas cuando quieran, pueden usar el foro para consultas, no tengo ningún problema. ¿Ok? Usen este tamaño para guiarse. Sin embargo, yo les voy a tirar después, cuando ustedes vayan avanzando y me vayan comentando, yo les voy a tirar ahí algunas preguntas. Por ejemplo, les voy a preguntar por qué aquí yo digo que usen W igual 1 micrómetro y sin embargo, en este diseño yo puse W igual 3 micrómetros en los transistores de NMOS. Que son preguntillas de ese estilo que yo les voy a ir tirando. ¿Okay? Bueno, para terminar la clase de hoy, veo que no llegamos a lo que quería, que era potencia, pero no importa. Vamos a ver lo que se conoce como las reglas de tamaño de transistores MOSFET, que no las vimos. A mí me disculpo porque no las vimos, pero eso les puede dar una pista para la pregunta que les acabo de hacer, de por qué yo les digo aquí que usen este tamaño, y sin embargo, en el diseño final, yo decidí usar transistores de 3 micrómetros en lugar de 1 micrómetro. ¿Qué quería hacer yo con eso? Esa preguntilla ahí tal vez la van a entender por esta exploración. Cuando yo tengo dos transistores en paralelo, de Profe, tamaño disculpe. WL, ¿sí? Ese cuestionamiento de por qué el tamaño en micrómetros, pensando en voz alta, me lo puedo cuestionar bajo las ecuaciones de corriente de drenador. Sí, pero lo vamos a simplificarlo. Después lo vamos a ver que se podría hacer con el análisis de las corrientes de drain, pero hay una manera más sencilla de verlo. Okay. Espérese para que vea más o menos lo que voy a explicar acá y que va a hacer la luz. Cuando yo tengo dos transistores en paralelo, el mismo tamaño, esto es equivalente a tener un mismo transistor que tiene el doble del ancho de uno de estos transistores. Si yo supongo que los dos transistores tienen una resistencia equivalente, ¿verdad? Ok. Yo vean que esto es básicamente suponer a tener, si yo pienso, ¿verdad? Que los dos transistores tienen una resistencia equivalente. Ok. R y R. Vean que esto es suponer, ¿verdad? Que mi transistor ahora va a tener una resistencia equivalente en remedios. ¿No es cierto? Si yo pongo dos resistencias en paralelo, termino, que dos resistencias iguales en paralelo, ¿verdad? Termino con una resistencia que es la mitad equivalente, ¿verdad? ¿Cuál transistor es más rápido? ¿Este de acá o uno solo de estos?
Si yo tengo un transistor que mide W sobre L, esto es equivalente a un transistor que tiene una resistencia R. ¿Cuál transistor va a ser más rápido? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, ¿verdad? Porque estoy bajando la constante RC, ¿verdad? Claro, sí. Ok. Pero vean que entonces yo puedo, ¿verdad?, construir transistores más anchos simplemente poniendo transistores en paralelo. Ok, es una manera de hacerlo. Esto está probado en el ejercicio 611 del Razavi, si lo quieren ver. Ok, esta relación. Si yo tengo dos transistores en serie de WL, aquí me faltó poner que los dos transistores miden WL, corregir eso también, de una vez lo voy a poner acá en el dibujito, para que no se me olvide. WL. Si yo tengo dos transistores en serie, vean que eso es equivalente a decir que tengo un transistor que tiene el doble de largo, o lo que es lo mismo, la mitad del ancho. Esta prueba es un poquito más difícil de hacer, es un problema que está dentro del Razavi. Te recomiendo que lo hagas. Pero eso qué quiere decir, fíjense que si yo tengo entonces dos, eso lo que yo estoy diciendo es que si yo tengo dos resistencias en serie, esto es equivalente, ¿verdad?, a tener un transistor que tiene una resistencia en serie equivalente a, perdón, a 2R, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad? Yo esperaría que con eso ya les dé una pista de por qué yo estoy haciendo los transistores más anchos, ¿verdad? Ok. O sea, cuando yo tengo transistores en serie, tengo que compensar por este efecto. ¿Ok? ¿Cómo hago yo, digamos, para que ese transistor, digamos, si yo quisiera que este transistor tuviera una resistencia R' para abajo? Bueno, no lo voy a poner así, ¿cómo lo podemos poner? A ver. Ok. Digamos que a mí, yo quiero que no, que ese transistor tenga en realidad una resistencia R. Si ese transistor tiene que tener una resistencia R, ¿de qué tamaño deberían ser estas resistencias? En remedios, ¿verdad? Si eso fuera así, entonces este transistor de acá tiene una resistencia equivalente a R, ¿verdad? ¿Y cómo logro yo bajar la resistencia de este transistor? Multiplicando por 2 el ancho. Si yo hago esto, si multiplico por W, 2 por W, termino con un transistor que tiene R medios de resistencia equivalente. Y si yo los pongo en serie, termino con una resistencia equivalente igual a R. Bueno, ahí les tiré una pista porque yo hice los transistores más anchos. ¿Ok? Para que jueguen con eso. Cualquier cosa ahí yo les doy más consulta a eso. No se preocupen, ese es un tema avanzado. Eso lo hacemos un poco en VLSI, pero para ellos darles el gusto. Ok, estamos hasta acá, ¿verdad? Porque ya lo que sigue, no, yo pienso que no, es demasiado, porque ya tenemos que hablar de consumo de potencia y eso, ya estamos medio cansados. Entonces, paremos hasta acá. Voy a corregir estas diapositivas para subirlas de una vez, que nunca lo cumplo, pero ahora sí les prometo que lo voy a hacer de una vez. ¿Y alguna consulta? No, yo tengo una. Sí. En la tarea que puso, hay algo diferente de que la Y no esté negada, o sea, porque todos los ejercicios que le hicimos la Y estaba negada, pero esta no. ¿Eso cambia en algo o todo lo deja normal? Ah, perdón, sí cambian algo. Vean que la Y aquí no está negada. Muy buena pregunta, compañero. ¿Qué tengo que hacer? Negar la Y, pero negar individualmente la derecha también cada una de ellas. Más fácil que eso. O sea, vean Dice, que este circuito no se puede resolver con una sola etapa. Tiene que poner algo más.
No lo digan, pero al que le cae la Ah. pregunta no lo diga. Tiene que ponerle algo más al Ujú. circuito para que se cumpla esto, ¿verdad? Ok. Hagan- ¿Algo más? No, yo no, profe. Bueno, gracias, profe. Ok, bueno, ahí la pregunta que vean. Sí, el lunes 15 les entregamos la práctica que vale un 30%. Ah, el lunes usted la entrega, profe, la sube. Yo la entrego. Yo la entrego y la explico en clase. Ah, Bueno, no, ok. mejor dicho, el lunes la subimos y el martes yo la explico en clase. Pero esa tarea extra, 15 puntos extra, no es la que está hablando, profe. No. Vean que esto es que ustedes me lo entreguen el 15 de junio a las 4 de la tarde. Ah, ok, listo, sí. ¿Ok? Vean que 15 puntos en un parcial son aproximadamente 3 por 5 son como 5 puntos, ¿verdad? De la nota final. Esta tarea vale como, 5%. esto vale como 5 puntos de la nota final, ¿verdad? Esta Sí, es tarea. verdad. Profe, y ese 15 nos da la práctica de examen, ¿verdad? También. No, la práctica de examen vale un 30%. No, profe, me refiero que la entrega del 15. No, ese 15 es que yo se los doy a ustedes y tienen una semana para hacerlo. Ok. Pero no es que yo no los voy a matar, tranquilos. O sea, yo el 15 subo la propuesta de la práctica que tienen que hacer por un 30%. Y van a tener 5 días para resolverlo. ¿Está bien? Ah, ya entendí, sí, claro, ¿Está que bien? 5 días, pero sí, claro, claro. Tienen 5 días para resolverla. Se sube el lunes a todo el mundo, a los 3 cursos se les sube el lunes. Y tienen tiempo hasta el viernes para entregarla. El viernes 10, sería el viernes 19, ¿no? ¿Ok? Esa para esa tarea. Y esta que les acabo de poner acá, que no es obligatoria, tienen tiempo hasta el lunes para entregarla. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, me pregunta ahí qué capítulos del Razavi para el primer examen. Ya les digo, con calma. Para el Razavi sería en el capítulo 2, que es un repaso muy general, porque no es exactamente, nosotros hemos usado mucho el libro del Pedro Julián, pero si estudian el Razavi es un poco más simplificado, pero les sirve también, ¿verdad? El capítulo 2, que son física de semiconductores, y el capítulo 3. 2 y 3 del Razavi. ¿Ok? Vean que eso sería para la práctica que les vamos a dar el lunes. ¿Está bien? No se preocupen todavía del primer parcial. El primer parcial, cuando terminen esa práctica, yo les explico, pero vean que el primer parcial es MOSFET. ¿Ok? Entonces son otros capítulos. Entonces, para esta primera práctica básica, semiconductores, lo que vimos del libro de Pedro Julián, capítulo 2 y capítulo 3 del Razavi. ¿Está bien? Luego yo les tiro o les digo exactamente qué capítulos del Razavi para lo de MOSFET. ¿Estamos de acuerdo? Porque además estamos usando otro libro para el modelo digital. Bueno. Y esta tarea extra nos complementamos con esta clase y el capítulo 6. Yo diría que para esa tarea extra bases en esta clase nada más. ¿Ok? No hace falta que vayan al Razavi. Esto con lo que yo les expliqué, lo revisan con calma, lo pueden resolver. ¿Ok? Bueno, gente, estamos. Nos Bueno, vemos profe, el gracias, jueves hasta luego. entonces. Claro, profe, gracias. Bueno, hasta luego.